Nos acompaña Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género. Muy buenas noches. Buenas noches. 4 asesinatos machistas en menos de 2 semanas, en semana y media. Otro intento de asesinato que acabó con una mujer en la UBI con el cráneo destrozado. ¿Qué está pasando o qué no está funcionando bien? En realidad la violencia sí está disminuyendo. El número de asesinadas desde que lo computamos en 2003 hasta 2011 eran 70 y 76 al año. Desde 2011, esta segunda década, estaba entre 50 y 60 y en 2020 y 2021 ha sido la serie histórica que menos, ¿no? Con 48 y con 47. Para nosotras es una tragedia y hay que evitarla y hay que protegerla antes, pero sí está disminuyendo. Tampoco creo que debamos trasladar que estamos peor que antes, porque los medios que estamos poniendo a disposición de las mujeres, tanto las que denuncian como las que no están en condiciones de denunciar y tienen mucho más estado social detrás, sí están funcionando. ¿Pero por qué se concentra? Porque son 4 asesinatos que podrían haber sido 5 en semana y media. ¿Eso del efecto refuerzo es verdad o es demasiado teorizar? Lo de la concentración no lo tenemos claro. Hemos hecho varios estudios y la verdad es que discrepan entre si hay algún efecto refuerzo, porque este mismo mes del año pasado hubo entre mayo y junio 13 asesinatos y sin embargo acabamos con el año menor, como decía en la serie histórica. Lo que sí que estamos muy convencidas es de que hay un efecto muy negativo de sensación de impunidad cuando se refuerza el mensaje a los agresores o incluso a los jóvenes se les está reforzando el machismo. Después de tanto tiempo y de tanto trabajo y de tanta educación para la igualdad, volver a reforzar esto es nefasto y quienes están lanzando un mensaje negacionista son cómplices de los agresores, en el sentido de que la condición de posibilidad para que salgan las víctimas es verbalizarlo, sea denuncia, que es solo el 30% en pareja y el 10% en violencia sexual, sea a amigas, a profesionales, a un entorno, al 016. Y entonces, claro, si estás avergonzando, humillando a las víctimas y potenciando el machismo y negando la violencia, pues tienes que asumir también la responsabilidad. Después vamos con eso, pero antes, sobre estos últimos casos en Zaragoza, ha causado indignación que el presunto autor del último asesinato machista era un preso que se había fugado aprovechando un permiso carcelario, me parece, tras haber sido condenado y cumplido una condena larga por haber matado a otra mujer. Ese es el dato que tenemos. Esto entiende, delegada, que causa un poco de estupor o indignación. ¿El riesgo cero en este sentido de que un preso se fugue y no se le capture a tiempo no existe? ¿Qué ha pasado en este caso? Bueno, Zaragoza sí que tengo que empezar diciendo que no lo tenemos confirmado como violencia de género en pareja todavía. Nosotras confirmamos, la delegación es el organismo oficial que confirma por parte del Gobierno y siempre en conexión con la policía, las delegaciones del Gobierno territoriales, con sus unidades de violencia, Consejo General del Poder Judicial y Fiscalía de Sala. Y este caso aún no. Es verdad que mucha gente nos reclama, y yo estoy de acuerdo, que trabajemos algo más con los agresores, aunque hay una parte del feminismo que también es reacia a gastar dinero en los agresores, pero esa sí que es la parte del Estado a la que se dedica solo el sector, digamos, de la criminal, ¿no? De la policía, los juzgados de lo penal y las instituciones penitenciarias. Nosotras hacemos todo el trabajo con las víctimas porque, claro, la parte del Estado social o civil, digamos, la parte con la que puede intervenir es con las víctimas. Esos fallos del sistema nos llevan siempre a la coordinación. Sin embargo, sí que hay medios a disposición. Nosotras ponemos también dispositivos duales cuando hay una pena de alejamiento y, sin embargo, él está en prisión. Para esos permisos tenemos un protocolo de colocación en el juzgado del dispositivo y no ha habido ninguna mujer asesinada con dispositivos. Y ahora mismo tenemos 2.600 colocados, ¿no? Quiere decir que realmente creo que aunque la exigencia es máxima y siempre estamos haciendo autocrítica y poniendo por delante los deberes del Estado, igual que los derechos de las mujeres, también es verdad que
estamos ampliando y mejorando los servicios, dispositivos, y desde hace solo un año, desde 2021, al 016, que esto es importante que la gente, sobre todo las jóvenes, lo sepan, no solo se puede llamar por violencia en pareja, por cualquier tipo de violencia. Desde 2022 también por trata y explotación sexual. Hay WhatsApp. Estamos ampliando. Tienen que ver todos estos ataques, el machismo, las agresiones machistas, los asesinatos machistas, con restos de otra educación, con otros valores, cuando ahora se están difundiendo otro tipo de valores que siguen aflorando. Sorprendía y sorprende que en una reciente encuesta el 25% de los jóvenes creen que esto de la violencia machista es un mantra que nos están vendiendo y que realmente adoptan posiciones casi negacionistas en este tema. Sin el casi, es que es muy grave. Hemos visto en el Congreso de los Diputados a gente salir ahí a gritar que la violencia de género no existe o que la violencia no tiene género, ¿no? En su populismo de brocha gorda, pues claro que la violencia como concepto abstracto no tiene género, pero la violencia de género contra las mujeres es estructural, la tienen reconocida todos los organismos internacionales, y España es un país puntero y referente. De hecho, en estado de alarma y durante la pandemia nos contactó medio mundo, pero países muy civilizados, y todavía viene Francia, Alemania, Inglaterra y Gales a preguntar por muchos mecanismos en los que nosotros estamos por delante. Pero es que ese discurso es nefasto para las víctimas, y además es verdad que refuerza a los agresores, y cada vez más jóvenes, ¿no? Los jóvenes, según nuestros estudios, en todas las comunidades autónomas y en más de 10.000 jóvenes, que no son encuestas de menor calado por internet y tal, es verdad que están rechazando algunos marcos antiguos, clásicos de este país, de la cultura y de la tradición patriarcal, como la media naranja, los celos como prueba de amor, cuando son lo contrario, una prueba de inseguridad y de posesión, de necesidad de control. Pero, claro, tantos años intentando educar en esos marcos que estaban calando ya y se estaba mejorando, también denunciando mucho más ellas. Las mujeres españolas denunciamos muchos tipos de violencia, y tenemos afortunadamente un nivel de tolerancia prácticamente cero ante las violencias. Pero la gente que está haciendo esto, los grupos, la ultraderecha, Vox, los que están dejándoles entrar en gobiernos, deberían reflexionar sobre su responsabilidad en estos marcos de la juventud. Lo siguiente, a lo mejor seguramente es delicado, es, digamos, controvertido, pero se lo tengo que plantear así, en el contexto en el que estamos. Con toda la falta de conocimiento sobre el asunto y la duda que me abarca. Le pregunto, ¿que las mujeres reclamen más espacio, más derechos, más libertad, su empoderamiento, está alentando comportamientos machistas o no? Es buena pregunta, porque, claro, no podemos culpar al feminismo, ni mucho menos a las víctimas. La pregunta va por otro lado. Pero es que, es que no eres tú, es que hay tanto mensaje de brocha gorda que es que al final dices, tienes más víctimas, cuanto más crece el feminismo, más crece. No, más que crecen las denuncias, ¿no? Pero sí es verdad que los avances del feminismo están coincidiendo o teniendo como respuesta unos avances tremendos del discurso reaccionario, pero reaccionario de hace 40 años. Personas que ahora resulta que están en contra del divorcio, del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, sobre la salud sexual y reproductiva, y dentro de nada sobre los anticonceptivos, ¿no? Pues porque... Nos habían educado, no habíamos educado desde hace unos cuantos años o décadas a nuestros jóvenes en el colegio, en los institutos, con otros valores. ¿No debemos transmitir a las familias otros valores? ¿Por qué está surgiendo este hombre de las cavernas, por así decirlo? Sí hubo, la educación es competencia de las comunidades autónomas, y sí ha habido comunidades autónomas que han decidido abandonar la educación para la igualdad, suplirla por otras cosas, y los jóvenes o los adolescentes o los preadolescentes, cuando no les das una educación afectivo-sexual, por supuesto adecuada a su edad, no se quedan esperando a que se lo des, la buscan en otras partes, y normalmente en un porno cada vez más violento y más cosificador, y esto está siendo un problema. ¿El porno está siendo un problema para nuestra adolescencia o preadolescencia incluso? Sí, porque el porno que está más en boga ahora mismo, primero porque hay un acceso total, y segundo, porque no tiene nada que ver con el sexo ni con el placer, es pura imagen de dominación y cada vez más violenta. Puedes ver ejemplos de películas pornográficas en las que has visto muchísima más violencia que sexo. Y claro, sí que es verdad que hay comportamientos que están reproduciendo esto unido a una falta de educación afectivo-sexual
pública, clara y efectivamente en un marco constitucional, no en el marco franquista ni ultracatólico. ¿Todo el porno es malo? ¿Se puede regular el porno? Que va, no hay que deslizarse hacia una pendiente prohibicionista desde el abolicionismo y mucho, o sea, desde el feminismo. Tenemos muy claro. Es que hemos estado negociando mucho tiempo unos buenos artículos que hemos sacado de la ley sobre de la LOGILS, de la Ley de Libertad Sexual, que va a ser una ley magnífica que está a punto de entrar en vigor y de dar mucha seguridad a las mujeres e infancia de este país víctimas de violencia sexual. Pero es verdad que tuvimos que retirar el proxenetismo no coactivo y la tercería locativa, que había salido a su vez del Código Penal en el 95, para llegar a un acuerdo, porque hay que primar eso también y hemos pues convenido en que llegaremos a otro acuerdo. Pero cuidado, porque nosotras estamos convencidas de que hay que penar el lucro de la explotación de la prostitución ajena. Pero ojo que si quitas la palabra explotación y dices cualquier lucro de la actividad sexual ajena o de la prostitución ajena, el hijo de 18 años de una mujer prostituida, quien le alquila en blanco un piso o a varias, cuidado porque se estarían, como decía una propuesta, promoviendo, favoreciendo o facilitando la prostitución. Esos eran verbos que utilizaba el Código Penal del 73, el franquista, solo para la prostitución de menores, porque esa está siempre prohibida. Pero ojo que la prostitución no es una actividad prohibida. Pero antes luego el lucro no puede ser siempre prohibido. Enseguida vamos con la prostitución, pero antes sobre el porno. El proyecto de ley para abolir la prostitución prohíbe producir o tiene diseñado, según he leído, prohibir porno para cine o internet. Por eso le preguntaba si hay gamas. Es evidente, por lo que estamos viendo, que ese porno que inunda las redes es no solo evidentemente machista, sino agresivo, sino vejador con las mujeres, que es propone un tipo de relación casi sadomasoquista en ocasiones, y nuestros jóvenes lo están viendo. Pero ¿se puede legislar al hilo de esta ley para que haya pornos de otro tipo que sean legales, o hay que prohibir todo porno? No podemos volver atrás a marcos prohibicionistas o de la dictadura. Por supuesto hay que prohibir toda actividad pornográfica en la que participen menores, toda actividad pornográfica fruto de los abusos o de delitos contra la libertad sexual. También hay trata de seres humanos en ese mundo tan oscuro y tan violento, pero precisamente hay que tener cuidado porque toda la actividad que aboques a la clandestinidad crea todavía más vulnerabilidad en sus víctimas. Entonces, tengamos claro lo que puede ser prohibido, pero no nos pongamos en un marco prohibicionista, porque de verdad que es propio de otras épocas y se cruza sin querer la línea. Y la prostitución, que ha sido un motivo de debate y de división dentro del gobierno. De hecho, esa ha tenido que sacarse, digamos, algunos de los aspectos que estaban en esa ley del solo sí es sí, y se legislan de otra manera. ¿Hay división ahí en el gobierno? El Partido Socialista es partidario más drástico en el sentido de abolir la prostitución. ¿Ustedes en Unidas Podemos lo ven de otra manera? ¿Hay algún tipo de prostitución que se puede regular o no? ¿Está todo tan trufado de proxenetas que hay que acabar con todo ese tipo de...? Es un debate que no está en este gobierno, está en el feminismo desde hace décadas y desde luego las feministas estamos mucho más cerca en posiciones pro derechos, en posiciones abolicionistas que las posiciones mercantilistas o las prohibicionistas, ¿no? Entonces, quiero decir que se señala a veces mucho este debate. La propuesta de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual era buena, pero el abolicionismo no es por ley abolimos la prostitución y al día siguiente se termina o está prohibida o se multa a todo el mundo o se invisibiliza y se mete en clandestinidad a las mujeres que siguen atrapadas en esta violencia sexual que es la explotación sexual, ¿no? Entonces, el gobierno ha hecho muchísimas medidas que son abolicionistas en el sentido de
que haya algo debajo cuando se regule. Acceso al ingreso mínimo vital, alternativa habitacional para quienes lo necesiten y el marco de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la ley de solo sí es sí, pese a haber tenido que sacar en pro de la negociación y del consenso estos dos, que eran buenos artículos y que corregían la actual jurisprudencia sobre proxenetismo y tercería locativa, pese a ello esta ley sí ampara a las víctimas de prostitución y de explotación sexual. Toda la protección y la reparación integral, que es la primera vez que en España escribimos reparación económica, que es la que conocemos todos, física, psíquica, reparación social y reparación simbólica. Este marco va a amparar también a las víctimas de explotación sexual. ¿Pero se puede ejercer la prostitución libremente en España? ¿Hay alguna forma de que el proceso reformador de las leyes derogue o de alguna manera dé carta de abolición a la prostitución, o dos personas adultas libres pueden ejercer la prostitución con su cuerpo? Fíjate lo difícil que nos es, incluso preguntando, no utilizar la palabra prohibir. Dices derogar, derogar son las leyes, ¿no? Por eso digo que no es tan fácil no deslizarse hacia el prohibicionismo desde el supuesto abolicionismo. La prostitución ahora mismo no está prohibida y prohibirla crea realmente más vulnerabilidad en las mujeres. Ahora, el sistema prostitucional lo que enseña es que las mujeres estamos al servicio de los hombres, que cualquier hombre y cada vez más jóvenes se pueden tolerar o comprar el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y eso realmente es una educación nefasta, muy proveniente de nuestra tradición patriarcal y que, sin embargo, muchos de los que se rasgan las vestiduras con los derechos feministas sí están promoviendo en otros ámbitos. Eso sí es educacional. El machismo es un virus de transmisión social y la única vacuna es la educación. Tenemos que educar también en contra de la prostitución. ¿Hay diferencia entre la prostitución masculina y femenina o es exactamente igual? Bueno, no, mayoritariamente las víctimas son, pero de una mayoría abrumadora, mujeres y niñas. Incluso de las víctimas de trata. El Parlamento Europeo nos dijo en su último informe en febrero de 2021 que lo conceptuaba la trata como un crimen de género, dado, pese a que exista trata laboral en la que o trata de mendicidad o de tráfico de órganos o de adopciones, de venta de niños en las que pueda haber víctimas, que las hay masculinas, es tan abrumadoramente femenino que lo hemos conceptuado a nivel europeo como crimen de género. Volviendo con las agresiones machistas, en 2021, después de lo peor de la pandemia en cuanto a nuestro confinamiento, ha aumentado un 34% las agresiones de todo tipo. También ha aumentado las violaciones grupales, que están en aumento. ¿Esto quiere decir que si se redujeron fue porque hubo un confinamiento y que ahora vuelven a repuntar, o cómo lo tenemos que interpretar? Hay dos factores muy importantes para analizar y comprender el fenómeno. Primero, que cuando hablamos de datos del INE, que a su vez bebe de los datos de Interior, por supuesto con todo el respeto, faltaría más, yo vengo de ahí, ¿no? A toda la parte de trabajo que desarrolla, sobre todo tiene la exclusiva de trabajar o de penar al agresor las fuerzas y cuerpos de seguridad o el sistema, digamos, penal, incluido el judicial y el penitenciario. La infradenuncia empareja, y eso estamos de acuerdo, Fiscalía, Policía y Consejo General del Poder Judicial, la infradenuncia en violencia pareja es del 70%, se revela el 30%, pero en violencia sexual la infradenuncia es del 90%. Solo el 8% de las víctimas denuncian y sumando también partes de lesiones, denuncias que puedas poner en nombre de una menor o de una mujer discapacitada, no suman más del 11%. Esto es muy sangrante y además cuando preguntas en la macroencuesta por qué no se denuncia, cuáles son esas razones, te dicen mayoritariamente un sangrante porque era menor, era una niña cuando sucedió la violencia sexual y más o menos en los mismos porcentajes por temor a no ser creída. Por eso decimos que quienes abonan el silencio de las víctimas, la mentira de las denuncias falsas, están abonando la violencia, pero esto es siempre violencia denunciada, no está incrementando la violencia, se está denunciando más y siendo más intolerante con cualquier grado de violencia. Hay ámbitos donde es más difícil denunciar. En algunos estudios ha salido pues, en los ámbitos rurales, cierto tipo de edad o cierto tipo de entorno. ¿Esto cómo se puede atacar de alguna manera?
Pues poniendo a disposición todos los medios de manera más accesible para todas las mujeres, porque las mujeres del ámbito rural o de poblaciones pequeñas nos lo dicen mucho, que claro, cuando es una violencia que se desarrolla en un núcleo muy pequeño, puedes estar ceñida prácticamente a pedir ayuda, aparte del problema, o a familiares del agresor, etcétera. Pero no digamos ya las mujeres con discapacidad. CERMI Mujeres nos lo recuerda constantemente, y ya las mujeres con discapacidad extranjeras en situación irregular, que en este país, aunque no se debe, y el Defensor del Pueblo llamó la atención a los gobiernos anteriores, se ha detenido y expulsado a mujeres que lo que han ido ha sido a denunciar violencia. Entonces, claro que hay dobles y triples factores de discriminación y mujeres que lo tienen más difícil, y contra esto tenemos que facilitar la accesibilidad, que lo primero sea estar en contra de la violencia. Las denuncias falsas son estadísticamente inapreciables, pero cuando sale una, como el caso de Málaga recientemente, hace muchísimo daño a la causa del feminismo. ¿Cómo lo llevan ustedes? Pero también porque estamos poniendo el foco en los gritones, en los abusones del patio, en los negacionistas, en las personas de brocha gorda y de discurso tramposo, que les vale para una trampa en el padrón que para una trampa en violencia. Es que es un discurso absolutamente tramposo. No es verdad lo de las violencias, claro. Si lo de para las denuncias una, falsas. lo de las denuncias falsas, si para una que hay le damos tanto bombo y permitimos y le damos voz precisamente Pero a los es que en este negacionistas, caso- intentan darle la Pero es vuelta que y en este llamarnos caso se le mentirosas. puso foco porque era un nuevo caso en poco tiempo de violación grupal o supuesta violación grupal. Habían pasado 2 casos anteriores, no sé si uno en Valencia y otro en otra localidad, y este pasa en Málaga. Y al final ese caso sobre el que se había puesto el foco, porque era un caso, pasó lo mismo con un chaval que supuestamente denunció una agresión homófoba. Los medios no sabían que era una denuncia falsa, lo trataron como esto es algo que hay que denunciar porque hay una agresión homófoba en Madrid. Ha pasado lo mismo en este caso por una agresión falsa finalmente, supuestamente en grupo de manada, a una mujer en Málaga. Cuando se descubre que era una denuncia falsa en ese caso, ya los medios ya habían contado la noticia, es decir, no es que van a por ella simplemente porque sea una denuncia falsa, sino que se hizo noticia cuando se pensaba que era una denuncia verdadera. Entonces, la pregunta es, para el mundo feminista, aunque sea, digamos, denuncias inapreciables estadísticamente, porque son el 0,0001 aproximadamente, imagino que les tienen que desgarrar porque deben hacer un daño terrible, ¿o no? Pero cuidado, estamos afirmando que hay denuncia falsa sin condena por denuncia falsa. Los mismos que no se fían de las agresiones o de las agresiones sexuales, enseguida llaman denuncia falsa a cuando una mujer se retracta. Yo he visto muchas retractaciones de víctimas que lo que no estaban dispuestas era a proseguir por un camino que ya estaban viendo muy hostil, y puede ser hostil mediáticamente, jurídicamente. Hay que darles un trato, porque el chaval de la agresión homófoba tenía, y no se había autoinfligido unas heridas y unas letras en su cuerpo desnudo, y alguna violencia que luego decides retractarte, pero es que hay muchas más denuncias falsas por robos de móviles, por accidentes de tráfico, y nadie pone el grito en el cielo, pero condenas por denuncia falsa ni siquiera en estos casos que presumimos que hay denuncias falsas. Si exigimos rigor para hablar de agresiones y de feminicidios y de violaciones, exijamos el mismo rigor para denuncias falsas, porque luego la ultraderecha en redes y los negacionistas dicen, no, es que tú, o la Fiscalía General del Estado, o el Consejo General del Poder Judicial, o la propia policía, solo llamáis denuncias falsas cuando hay condena. Claro, como los robos, solo decimos te han robado cuando hay condena, o bueno, quiero decir, o ponemos el mismo rasero para todos, o siempre estamos incurriendo en algo que incluso la relatora de Naciones Unidas nos ha llamado la atención y que es muy profundo en este país, incluso en la justicia, que es no creer a las mujeres y a la infancia. Pero es que hasta el Código Civil anterior, bueno, es el mismo, pero durante la dictadura, legalmente la mujer teníamos menos credibilidad que los hombres, no podíamos ser testigos en determinados actos como los testamentos. Cuidado, porque es que de aquellos polvos estos lodos. No nos creen de la misma manera, y la propia relatora ha dicho que hay un factor y un patrón de discriminación respecto del tratamiento que da la justicia a mujeres y niños respecto de a varones. Ahora voy con las preguntas de los miembros de la mesa de análisis, pero usted es juez. Ahora no ejerce, está delegada, pero usted es juez.
ha habido recientemente, y al hilo un poco de lo que me decía, de que a veces se sienten las mujeres como por órganos policiales o judiciales en algún momento que hay circunstancias pues que dicen voy a pasar por un calvario. Más o menos no ha utilizado esa expresión, pero se le entiende. Recientemente también ha habido un caso, yo no sé si en Mallorca, de una exposición donde gráficamente se interpretaba a un juez prácticamente tapándose los ojos ante una denuncia de agresión sexual. Por tanto, como delegada del Gobierno contra la violencia de género, pero también como juez, le quería preguntar su opinión sobre la justicia en este caso. Yo ya sé que no es una pregunta fácil, pero tenía que hacérsela. Yo hablé con la madre de la víctima de la manada de Pamplona y lo más duro de nuestra conversación fue que plantearse todavía, ¿ha merecido la pena? Teniendo condena del Supremo, habiendo pasado del abuso o absolución y jolgorio a, en el TSJ de Navarra ya abuso o agresión sexual y finalmente en el Supremo agresión por intimidación ambiental. Aún así, ¿esto ha merecido la pena? Y yo, su madre, decimos, sí, pero es muy duro. Y yo, una pregunta que le hago a muchas compañeras y compañeros magistrados es, si le pasara a tu hija y no tuvieras un carril distinto, porque no vamos a mentir a nadie, tenemos un carril distinto por el que ir pues, directamente a la unidad especializada tal, ¿estás seguro de que denunciarías? Respecto de la credibilidad, el cartel, me hizo gracia porque es verdad que, sí, con mayor o menor fortuna, en fin, estéticamente, pero vamos a ver que es que era una denuncia del machismo diciendo, ¿cómo la voy a creer si está usted viva? Yo siendo magistrada, no delegada del Gobierno ni diputada, escribí un artículo que se llamaba precisamente Muerta, sí te creo. Y decía, probad a hacer probad esto. Decide en vuestro círculo, ha habido otra víctima de violencia de género. Y todo el mundo, por Dios, qué horror. A continuación di, está viva y está denunciando. Verás cómo conforme aumentan los signos vitales de la mujer, disminuye su credibilidad. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que en la justicia tenemos un problema de formación de los jueces? Sin duda. Todavía no estamos a la altura de la diligencia debida del Estado que nos exige la CEDAW y por la que nos condenó en 2014 por el asesinato de la niña de Ángela González Carreño, que después de poner 40 y 50 denuncias y seguía teniendo visitas con el agresor, que mató a su hija en una de esas visitas. Entonces, la diligencia debida del Estado, por supuesto que el Poder Judicial tiene un gran poder y por lo tanto tenemos también una gran responsabilidad y le falta perspectiva de género e infancia. Incluso hay voces tan reaccionarias como los jueces que ha habido de Vox, Paco Serrano, que además, en fin, promovía fundaciones ProSap como Filia, o el juez Alba y todos los que en su día presentaron 100 cuestiones de inconstitucionalidad. 100 cuestiones de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 1/2004. Así que sí, eso, la formación es esencial y de hecho tenemos un buen programa ahora de formación para el Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía, Abogacía del Estado, que admitimos todas que es muy necesario. Bueno, vamos ya con las preguntas de los miembros de la mesa de análisis. Javier Casqueiro. Pues sí, yo estaba escuchándole este relato completísimo que nos hace y antes ha dicho que les gusta ser autocríticas. Y me planteo, teniendo en cuenta delegada del Gobierno contra la violencia de género, ministerios de Unidas Podemos, sociales muy preocupados con todo lo que tiene que ver con violencia machista, ¿qué han comprobado que ha funcionado mal y que habría que cambiar ya, que podría cambiar el Gobierno mañana, la semana que viene? ¿Qué han comprobado que ha funcionado evidentemente mal ante los datos que estamos viendo y el panorama que nos ha retratado tan completo? ¿Qué podrían cambiar ya? Pues, bueno, hay pocas respuestas en el corto plazo en esta materia, como entendemos todos, pero es muy importante, de verdad, no dar voz a los bulos, dar más espacio a las expertas, incluso cuando hay un crimen o una violación. Estamos tan acostumbrados a ver, hay periodistas del máximo rigor y que saben perfectamente cuáles son los códigos en este caso, pero es que hay personas que le ponen antes un micrófono al vecino que siempre dice era un buen hombre o ella bebía. Seguimos viendo imágenes que no deberíamos estar viendo de las víctimas cuando pueden preguntarnos a expertas. Lo acabamos de ver en este programa, que es un ejemplo de lo contrario, ¿no? Hablar una abogada, a Miguel Lorente como forense, a Marimí de la Nuez como abogada de Temis. Eso es muy importante. A nivel institucional, la coordinación interinstitucional. Lo vimos con el niño asesinado en Sueca. Un juzgado no sabía lo que había hecho el de al lado y tenía perfecto acceso porque
Hubo gente que dijo, queremos un acceso directo o una alerta para detectar esto. No. Los dos juzgados tenían acceso a la orden de alejamiento del SIRAJ, que es un programa puesto por el Ministerio de Justicia. Nunca estaremos lo suficientemente coordinadas mientras haya una información en una parte del Estado que no tenga la otra. Pero ahí estamos abriendo Biogen, que era un sistema policial de Secretaría de Estado de Seguridad, para que servicios sociales y especializados también puedan escribir datos en Biogen, que a veces el cambio de domicilio, o sea, realmente estamos de verdad con un nivel de actividad y de mejora de protocolos y de coordinación, que yo insisto en la autocrítica porque somos de un autoexigente brutal, porque cada una de las víctimas asesinadas o vivas nos interpela, pero ahí yo creo que hay un foco importante. Gracias. Sí, buenas noches. En la misma línea de lo que preguntaba Javier, como jueza, la planta judicial específica de violencia de género le parece satisfactoria, puede crecer, y los mecanismos de respuesta de protección, vamos, una vez denunciados los casos, porque claro, efectivamente ustedes amplían los mecanismos de denuncia, los teléfonos, el WhatsApp, pero ¿está satisfecha de la respuesta a esas comunicaciones? Y luego, no sé si tenemos tiempo, pero porque es un tema más complejo, pero ¿puede precisar un poco más cuál era la discrepancia concreta en torno al debate, en el debate de la prostitución en la ley, la de posición de ustedes y la posición de los socialistas? Sí. Empezando por esta última, lo que explicaba antes de que en el Código Penal franquista, en el del 73, que era evidentemente prohibicionista, penaba el que promueva, favorezca o facilite la prostitución de menores, no la explotación de la prostitución, porque la prostitución de menores está siempre prohibida. Hubo propuestas de penar a quien promueva, favorezca o facilite la prostitución ahora y también a quien se lucre en la ceda o piso, etcétera, en la tercería locativa, que lo único que quiere decir es que un tercero se lucra de poner el local donde se explota a mujeres. Quitando la palabra explotación, entran muchísimas bases de la poca protección que tienen esas mujeres, que es por lo menos poder tener un alquiler legal, que a las compañeras que comparten determinadas cosas no se les pene, o a sus familiares, porque promueva, favorezca o facilite, que es también los transportes, también la hostelería, también... No podemos utilizar en el ámbito penal conceptos tan sumamente amplios. Y el sacar o no explotación, y por supuesto todas de acuerdo en que a la propia mujer no se le penara. ¿Quién defendía qué? Nosotras el mantenimiento de explotación, y los marcos más amplios venían y la primera no me acuerdo, perdona que me... sobre la planta judicial. Sí, los medios judiciales ha sido siempre... Es verdad que la justicia siempre se ha tenido por la hermana pobre de la administración y siempre ha pedido más medios, pero ojo, con los mismos medios y las mismas leyes, hay jueces y juezas con formación en género y en infancia que jamás dan visitas a un maltratador, luego no ponen a esos niños en riesgo. Jueces de familia, que esto es importantísimo, porque si decimos que la infradenuncia es del 70%, las mujeres ¿cómo salen de la violencia? Separándose y divorciándose, no denunciando. Que ojalá más, sí, pero mientras hay juzgados de familia que tienen la práctica maravillosa con la misma ley y la misma formación, bueno, más formación especializada, de llamar a esa mujer por separado, y sabiendo que el 57,3% de las mujeres mayores de 16 de este país, según macroencuesta, hemos sufrido algún tipo de violencia, con los datos en la mano, llamar a una entrevista reservada a esa mujer y decirle: usted en este convenio con visitas, porque se está plegando usted a no querer más batallas, que esto es un clásico de las mujeres, a moldarnos a lo que hay, está sufriendo o ha sufrido violencia, eso con la misma ley es factible y es muy buena práctica. Última pregunta, Esther. Una observación, delegada, si me lo permite, y una pregunta. Yo no termino de entender por qué, si la prostitución es violencia machista, y usted y yo estamos de acuerdo en eso, cuál es el problema para abolir la prostitución, ¿no? Y perseguir al proxeneta y perseguir al consumidor, porque la protección de la víctima es una derivada posterior a eso. Por lo tanto, no entiendo la posición, no entiendo la diferencia, no entiendo la brecha que se ha producido en un gobierno de izquierdas, progresista, donde las ministras son feministas, no lo entiendo. Y la pregunta es, usted habla de falta de formación en el mundo judicial a la hora de juzgar los casos de violencia machista. Yo le pregunto si, además de esa falta de formación, hay un sesgo ideológico y machista en la judicatura española.
A ver, es verdad que el modo de acceso a la judicatura no favorece que hayas estudiado en principio y te hayas formado en feminismo ni en derecho internacional, convencional o de convenios y tratados de derechos humanos, ni siquiera estamos demasiado duchos en general, que siempre es muy injusto generalizar, en jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Acabamos de ver cómo se crucificaba públicamente a un maestro de la judicatura penal porque aplicó jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es evidentemente vinculante para España. Sí falta esa formación específica. En el programa del Gobierno de coalición había mejorar, cambiar el sistema de acceso a la judicatura. Este sistema que hemos heredado todavía del franquismo, de preparador de oposiciones, la mayoría en dinero negro, que son además de la cúpula de las carreras judicial o fiscal, con lo cual no tienen tampoco esa formación en general, digo que sabiendo que es injusto en feminismo, eso claro que va creando unos sesgos económico, evidente, e ideológico un poco más sutil, pero que existe. Y bueno, es que no sé si ha habido muchas conversaciones y mucho debate sobre los tipos de proxenetismo. Había una mejor definición del proxenetismo no coactivo, porque ha habido una deriva jurisprudencial que no puedo permitirme ahora mismo exponer con el detalle necesario, pero hubo una deriva jurisprudencial que entendió, además apelando a un punto y seguido, así como suena, que solo había explotación cuando había coacción, intimidación o violencia, y de ahí al no coactivo y a la tercería locativa se mejoraba. Ahora, apartar una ley para volver a debatir algo que sí que es verdad que hemos dicho todas, que no estaba lo suficientemente debatido, y efectivamente convencer, hacer debates sobre esto, pero sin que haya alguien pegando voces o con la brocha gorda negando o metiéndose con la persona que tiene enfrente. La propuesta que ha presentado el Partido Socialista, en los términos en los que se ha presentado, no la apoyaría Unidas Podemos. Yo creo que por lo que sé de ella, que no he visto el documento original, sino lo que se estaba publicando, pero incluso entrecomillados, creo que se desliza peligrosamente hacia el prohibicionismo. Bueno, pues hasta aquí este tiempo para la entrevista de un tema duro que nos afecta a todos, a las mujeres, pero a todos los seres humanos, a los hombres, los primeros porque somos los que ejercemos esa violencia contra las mujeres. Muchísimas gracias, Victoria Rosell, por estar con nosotros aquí. Gracias por informar con rigor desde la pública de esto, es muy necesario. Gracias. Muchas gracias. Pues hasta aquí el tiempo para la entrevista.